que iniciamos el servicio del sermón pasado, San Juan 16. Como ustedes ya bien saben, en San Juan 16, del 1 al 4 que fuimos o que vimos la vez pasada, el Señor les dice o les habla de ciertas cosas para que no tuvieran tropiezo o para que su fe no fuera una fe débil, no flaqueara. ¿Qué fue lo que les dijo? Recuerden que el capítulo 15 termina diciendo que el mundo los va a aborrecer, que los van a perseguir, ¿verdad? Que aún a él lo iban a perseguir, a ellos también. Mejor, como en pocas palabras, no los iban a querer. Los iban a querer lejos, porque aborrecer a alguien es, o según el contexto, es bien sea pasarlo por alto o no quererlo para nada. Pero en este caso es que no los iban a querer, los iban a querer lejos de sus vidas, así como muchas veces o en muchos países quieren lejos de sus vidas a los cristianos, o así como el incrédulo quiere ver lejos a Cristo de su vida, no lo soporta, lo aborrece. Y hay un pero en el 26, del 15-26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Este testimonio que ellos darían son las Escrituras. Las Escrituras, es decir, nosotros encontramos el testimonio que ellos dieron gracias al Espíritu Santo obrando en la vida de ellos en la Escritura. Ese es el testimonio de ellos, ¿verdad? El fundamento de los apóstoles, como dice la palabra, está escrito aquí, y es el testimonio que ellos dieron. Y el Espíritu Santo les permitió recordar todas esas cosas que vivieron con Jesucristo y fueron plasmadas, fueron escritas en la Biblia. Y entonces el Señor les dice, bueno, todo esto les hablo para que no tengan tropiezo. Los van a expulsar de las sinagogas, los van a matar, y cualquiera que los mate pensará que está rindiendo un servicio a Dios. Recuerden que vimos el ejemplo de Pablo, ¿se acuerdan? Pablo pensó que le estaba sirviendo al Señor, pero realmente lo estaba persiguiendo. Y hablamos del incrédulo. El incrédulo, el que no cree realmente a Dios o el que ignora ciertas cosas, muchas veces piensa que está sirviendo a Dios, pero no sabe realmente que está haciendo una obra mala. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de Dios, porque es incrédulo, porque es ignorante, porque no lee la Biblia, porque no tiene una comunión verdadera con el Señor Jesucristo. Y el Señor les dice, y estas personas que piensan que están sirviendo un tributo al Señor, hacen estas cosas porque no me conocen a mí. Porque si usted conoce de verdad a Cristo, porque si usted reconoce realmente qué es lo que dice la Biblia, usted va a saber cómo es que se adora a Dios, va a saber qué es lo que le agrada al Señor. Pero en el 4 dice, les digo estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de todo lo que yo les he dicho. Es decir, cuando ellos estuvieran sufriendo esas penurias que sufrieron, ¿verdad? Cuando los estaban aborreciendo, cuando los echaron en la cárcel, cuando a Pablo lo sacaron muchas veces casi muerto, cuando a Pablo y Jacobo los echaron a la cárcel, ese momento ellos se recordarían, esto fue lo que me dice el Señor, que iba a pasar y está pasando. El Señor no les encubrió jamás, no les encubrió nada, les dijo la verdad, porque es que el Señor Jesucristo es la verdad, Él es la luz, Él es la claridad. Si ustedes se fijan ahorita, posan su mirada en la parte de atrás donde ven, ustedes pueden ver todo con claridad porque está la luz del sol brillando. Ustedes pueden contemplar el verde del pasto, el blanco, el rosado, el azul, todo, no hay nada encubierto. Pero cuando hay sombra no podemos distinguir muy bien los colores. Y así es el pecado. Cuando estamos allá en la oscuridad, nos hacemos allá en la oscuridad, nos hacemos para que nuestras obras no sean descubiertas, es decir, que no se den cuenta que estoy pecando, que no se den cuenta que estoy fornicando, que no se den cuenta que estoy adulterando, que no se den cuenta que estoy robando, que no se den cuenta que estoy diciendo mentiras. Porque ese es el trabajo del pecado, ese es el trabajo de las tinieblas, ese es el trabajo de un corazón que se aleja de Dios y que no está cerca a Dios. Entonces, el amor y la sabiduría de Jesús, aún sabiendo su cruel destino, Él no encubre su fatal final, que también les esperaba a sus discípulos y a todo aquel que le siga. Esa es la oposición del mundo.
Ese es el rechazo del hombre natural que le aterroriza o ignora la verdad. Pero en medio de estas tribulaciones encontramos la verdad alentadora de Jesucristo. Las palabras que están alojadas en la Biblia son para nosotros, como lo fueron para ellos en su momento, algo para que no claudicaran, es decir, para que no se desanimaran, sino que ¿para qué? Para que siguieran adelante. No era para que los desanimaran todo eso que les iba a decir, no. Era para que cobraran fuerza porque Él estaría con ellos. Entonces, la hora de la prueba vendría para sus discípulos, pero el Señor estaría con ellos y está aún con nosotros, su Espíritu Santo. No es de extrañarse que el Señor les pregunte por qué ahora no se le pregunta acerca de hacia dónde iba, porque desde el capítulo 15 de San Juan, Él ya les estaba haciendo el anuncio de su partida. Más adelante veremos que Él les dice, bueno, ¿por qué no me preguntan ahora hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo? Muchas veces las cosas de la vida se nos vuelven paisaje y todo se nos vuelve monótono, aburridor, una práctica de algo, lo hacemos porque así se debe hacer, pero perdemos ese primer amor, ese gozo. Y luego viene el desaliento y así viene la práctica del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto ellos en sus afanes, en sus confusiones mentales, habían perdido de vista realmente lo que tenían que hacer. Habían perdido de vista a Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces vamos a San Juan 16:5, por favor. San Juan 16:5, vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. San Juan 16:5. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Él va al que me envió. Él se estaba refiriendo a su muerte y a su ascensión, que iba a volver a la diestra del Padre. Le iba a decir, vamos a ver más adelante en la oración sacerdotal en San Juan 17, dice, dame mi gloria, esa que tuve desde antes, dame esa gloria. Entonces voy al que me envió, hablando de la resurrección, hablando de que se iba a sentar a la diestra del Padre. Y ahora que Él les dice esto, ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Claro, Él ya sabe por qué, pero Él tiene esa pregunta para ellos, como muchas veces esas preguntas incómodas que incluso nosotros mismos nos hacemos, o las escuchamos en los sermones, o las escuchamos en la Biblia misma, y son incómodas, ¿verdad? Entonces, en ocasiones anteriores ya los discípulos habían interrogado a Jesús por su paradero a seguir, por su destino. En otras ocasiones se preocuparon por la seguridad de Jesús. Vamos a San Juan 13:36, ahí atrásito, por favor. San Juan 13:36. San Juan 13:36, cuando el Señor Jesucristo va a anunciar la negación de Pedro, ¿recuerdan? San Juan 13:36, vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces Pedro preguntándole, Señor, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ya le habían preguntado, estaban pendientes, lo seguían, como dicen por ahí, se le pegaban a él, querían estar en todo momento. Qué bueno que así nosotros fuéramos también, ¿no? Quisiéramos estar a todo momento pegados a la palabra de Dios, pegados a la oración, que no me falte mi lectura diaria, que no me falte mi oración diaria, porque eso sí, la comida no puede faltar, pero a veces dejamos de lado el amor por la palabra, el amor por oración, y después preguntamos por qué estamos así. Ay, Señor, pero ¿por qué me sobrevino este problema? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Porque usted ha dejado de lado la palabra, ha dejado de lado la oración. Y entonces, esto le pregunta a Pedro, y vamos también a San Juan 14:5, por favor, ahí adelantico. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Porque Él les iba a decir que Él era el camino, el único camino al Padre. Y Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. Una vez más, otro discípulo de Cristo preguntándole hacia dónde se dirigía, porque estaban atentos, ¿verdad? Ellos querían saber todo, querían saber muchas verdades, aunque en su ignorancia desconocían muchas cosas que el Señor aún no les había revelado, y que se las revelaría y tendrían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora, debido a sus confusiones en su cabeza, esas incertidumbres, ¿verdad?, que les llegó cuando Él les dice todas estas noticias, porque Él les dice, bueno, ¿por qué no me preguntan a dónde vas? Yo a veces cuando estoy leyendo en la Escritura, a veces uno se imagina cosas, porque la Escritura nos muestra lo que debemos saber, ¿verdad? Pero el ser humano con su imaginación, uno se los imagina a ellos, el Señor les está hablando, cuando les dice estas noticias, los van a perseguir, los van a aborrecer, pero no se aflijan, les digo esto para que no tengan tropiezo, para que su fe no falte, y ahora ellos no le preguntan hacia dónde va, entonces yo los notaría, o yo estaría confundido. El Señor les está hablando, pero yo creo que su cabeza está volando por allá, y está diciendo, me van a perseguir, me van a corretear, y hasta me van a matar. Claro, están, yo creo que tristes, confundidos, y a veces así nos sentimos nosotros, ¿no? A veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera han pasado y que ni van a pasar. Estamos pensando en el mañana, en el futuro, y no es que sea malo pensar en el futuro, no es que sea malo planear, pero el problema es cuando eso nos preocupa y nos roba la paz, y con eso viene, como les decía, el desánimo, porque vemos un futuro muy negro, muy lóbrego, como lo leyó aquí la palabra que leyó aquí. Lóbrego es algo oscuro, es algo lleno de tinieblas. Entonces vemos un futuro así porque nos preocupamos. Entonces muy seguramente ellos, en ese momento, en ese preciso instante, en su cabeza solo había tinieblas, en el sentido de que no veían con buenos ojos el futuro que les esperaba. Había incertidumbre, había confusión. Uy, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que esto todo me va a suceder? Y entonces perdían por un momento el foco principal, quitaban su mirada de Cristo, aunque lo estuvieran ahí de frente, como que perdían su mirada, así como nosotros tenemos de frente la palabra de Dios, pero perdemos la mirada en ella porque nos distraemos en otras cosas. Y aunque lo tenían ahí al lado, por eso dice Hebreos 12, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y el Señor siempre nos está recordando, atentos, vigilen, velen, estén atentos a la palabra de Dios. Y gracias a Dios que como a Pedro el Señor dice, yo ya he orado por vosotros para que su fe no falte. Él está en medio, allá en el cielo, como sacerdote, orando por nosotros para que nuestra fe no falte, no falle. Y el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante, ustedes ya lo saben, dice que ora por nosotros porque no sabemos cómo orar. Es decir, todo es una dependencia total de la Trinidad. Entonces, esas incertidumbres tenían también pena, dolor les estaba embargando por todo lo que vendría, por esas persecuciones, como les decía anteriormente. Al tiempo de pronto que se despreocuparon de Jesucristo mismo, es decir, ya no estaban preocupados hacia dónde iba como antes, hacia dónde se iba a dirigir, qué era lo que iba a hacer, por qué lo iba a hacer o hacia dónde se iba a dirigir. Entonces, esas incertidumbres de nuestra vida, esos afanes de nuestra vida, hacen que nos despreocupemos por lo realmente importante. Como les digo y les recalco, la Biblia, la oración, el discipulado y claro, las buenas obras que ello conlleva. El dolor a veces, las penas en la vida del cristiano a veces son un distractor para que perdamos la mirada en Cristo. En ocasiones las aflicciones, las tribulaciones nos alejan de Dios y perdemos comunión con el Señor, haciendo que nos salgamos del camino.
Es algo así como, imagínese una persona en una carretera manejando un carro y se queda dormido. ¿Qué puede pasar? Un accidente, ¿verdad? Se sale del camino. Muchas veces esa persona termina en un barranco y termina muerto. Pero muchas veces se despiertan y vuelven al camino. Nosotros somos así. A veces nos dormimos en la vida cristiana, pero gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo nos da un jalonazo y otra vez retomamos el camino. Pero ¿qué pasa si no? Si caemos al barranco y morimos por estar mirando para otros lados. ¿Qué pasaría? Porque sí, yo sé que las cosas en la vida del cristiano y del mundo también son difíciles de sobrellevar. Los problemas van y vienen. Que nadie le diga, ¿verdad?, que ser cristiano es fácil, o que si usted es cristiano ya no va a sentir más dolor, o que si es cristiano ya no va a sufrir de pronto hambre, o de pronto que si va a ser cristiano ya no van a haber problemas en su vida, o si de pronto si es cristiano su matrimonio se va a arreglar. No, el Señor no le está diciendo esto, le está diciendo lo contrario, va a ser difícil. No les está ocultando la verdad. Adivinen quién sí nos oculta la verdad: el engañador, el que ha sido mentiroso y homicida desde el principio, Satanás. Entonces, mejor es que los problemas y situaciones difíciles nos acerquen más a Dios y no olvidemos el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas, que es glorificarle y disfrutar de esa comunión. Que esos dolores, que esas enfermedades, que esas tribulaciones o este tipo de situaciones no sean el distractor que nos arrebaten el gozo de la salvación. A veces se nos olvida, Cristo ha muerto por nosotros, la deuda está ya saldada. Yo una vez les puse un ejemplo. ¿Qué pasaría si cada uno de ustedes tuviera una deuda muy grande con un banco, que debiera muchísimo dinero y que estuvieran a punto de quitarle su casa para poder pagar su deuda? ¿Qué pasa si el banco los llamara y les dijera, venga, ya alguien pagó su deuda, ya no le vamos a quitar su casa? Tranquilo, viva tranquilo. ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que se sentiría livianito. Ay, ya no le debo nada al banco, ya no le debo nada a nadie. Y ahora yo les estoy diciendo, ya Cristo pagó su deuda eterna y no debe nada. ¿Cómo debería hacernos sentir esto? ¿Cómo debería hacernos sentir el Evangelio en nuestras vidas? Deberíamos vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó, porque Cristo ya canceló la deuda que era contraria a nosotros, ya Cristo murió. Perdemos de vista el Evangelio, y si perdemos de vista el Evangelio, perdemos el gozo de la salvación y nos distraemos. Él pagó lo que era impagable a través de su muerte sacrificial, el justo por los injustos. Ya la deuda quedó cancelada. Todo lo demás son problemas pequeños en comparación al problema tan grande que usted tenía en contra del Padre. Compare esa situación tan grande que tenía, compárela con los problemas que son hoy en día y de verdad que son pequeños en comparación al problema tan grande que usted tenía contra Dios. Es preciso, mis hermanos, pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. De lo contrario, usted no sabría qué es ser cristiano o no sabría qué es una fe probada, porque a través de las tribulaciones viene la paciencia y con la paciencia viene un carácter probado delante de Dios. Cada profesión requiere práctica. Si usted es un mecánico, usted requiere embarrarse muchas veces, como quien dice, cometer muchos errores para que al final se vuelva un buen mecánico. Si usted es una persona que va a plantar por primera vez en su chagra, desde los que hicieron desde pequeños, muchas veces de pronto se les inundó el cultivo, otras veces se le murieron las semillas, es decir, hubo muchos problemas para que al final usted pudiera sacar una buena cosecha. Así es el agricultor. Pero todos esos problemas que le llegan a usted son buenos para usted porque lo van a hacer un mejor o lo van a hacer ser mejor agricultor. En todas las profesiones es igual, mis hermanos.
En todo lo que usted haga son necesarias las dificultades para que usted sea mejor. Entonces, eso es lo que sucede en la vida del cristiano, son necesarias las dificultades. Vamos a San Juan 16:6, por favor. San Juan 16:6. Leámoslo todos juntos, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces el Señor les dice todas estas cosas del aborrecimiento, de los tropiezos que iban a tener, de que los iban a expulsar, de que los iban a desterrar, de que incluso los iban a matar, y los que los iban a matar pensaban que estaban haciendo una obra buena. Pero claro, el Señor les dice, después de haberles preguntado que por qué no le preguntaban hacia dónde se dirigía, Él les dice, no, se han llenado antes de tristeza. En lugar de estar aún más aferrados a mí, aún puesto su mirada más en mí, ahora están tristes. Están tristes. Y es normal de la condición pecadora nuestra. Nos ponemos tristes por todo lo que nos sucede. Nos ponemos tristes porque dejamos de pensar en lo que debemos pensar. El propósito de Jesús a través de sus palabras no era entristecerlos o que se desalentaran con las noticias que les dijo. En otro ámbito, en otro contexto podríamos decir, uy, el Señor sí es muy pesimista, ¿no? Muy negativo por todo lo que dice. No, hay que ser más positivos. No, Él les está diciendo la verdad y se los está diciendo con amor para que no se desalienten, para que su fe no falle. En el 2 y el 3 Él se los dice, en el verso 2 y 3. Al contrario, era para que sus ojos siguieran de cerca la obra de Cristo, era para que su fe fuera fuerte a pesar de lo que vendría más adelante, era para que encontraran consuelo y esperanza en medio de las aflicciones. Todo lo que dice que sobrevendrá en la vida del cristiano, muy seguramente puede que a nosotros no nos sobrevenga, puede que a nosotros no nos persigan para matarnos o nos encierren en las cárceles. Porque gracias a Dios en Colombia y donde estamos se nos permite predicar el Evangelio libremente. Pero aún hoy en día en muchos países sí cristianos son muertos a causa de la predicación del Evangelio. Son encerrados en cárceles. Les está pasando esto. Y el Señor dejó sus palabras aquí escritas para saber cómo debían actuar y cómo debían sentirse en ese momento de aflicciones, porque Él es el consuelo en medio de las aflicciones, Él es el oasis en medio del desierto, Él es el agua en medio de la sequedad más terrible. En Él debemos pensar así. Cada vez que se predica las buenas nuevas, mis hermanos, es necesario predicar las malas nuevas. ¿Por qué? Es necesario predicar la depravación total, la deuda que tenemos con Dios, la muerte espiritual. ¿Y por qué se hace esto? Esto no se hace con el fin de desalentar a las personas, no. No se hace se hace para que entiendan que su única esperanza, su única fe debe radicar en la cruz. El Evangelio debe ser motivo de gozo para el cristiano una vez se ha entendido. Y si se ha entendido bien, sabemos que Jesucristo tomó nuestro pecado y lo llevó al madero. Y por lo consiguiente, si usted ha entendido el Evangelio, realmente sabe que debe tomar su cruz y seguirlo y negarse a sí mismo. Eso es parte de lo que significa ser cristiano. Es una irresponsabilidad predicar solo el amor de Dios. Jesucristo es amor, Jesucristo es amor, Jesucristo es amor. Sí, eso es verdad. Pero también es fuego consumidor, también castigará al incrédulo, también existe el infierno, y no es para meterle susto o terror a las personas, no, porque en el temor no hay amor, no, se trata para que entiendan de que tienen que escapar de la ira de Dios, reconciliándose por medio de la cruz de Jesucristo. Mis hermanos, el cielo es para los justificados de Jesucristo, el infierno es para
los que por sus propios méritos supuestamente llegan a Él. Los que tomaron su cruz, los que tomaron la senda angosta, la puerta estrecha, son los justificados del Señor Jesucristo. El infierno es para los que fueron incrédulos y persiguieron el camino ancho y la puerta grande. La tristeza reflejada en los rostros de los discípulos, porque Él les dice que tristeza ha llenado vuestro corazón. Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe qué es lo que hay aquí adentro. Usted lo puede ocultar a otra persona, usted puede decir todas las mentiras que quiera, puede decirle mentiras a sus padres, puede decirle mentiras a su esposo, a su esposa, al profesor, a cualquier persona le puede decir mentiras, pero el Señor conoce su corazón y puede que usted en esta vida se salga con la suya. ¡Ay, los engañé! ¿Cómo soy de bueno engañando? Pero al Espíritu Santo usted no lo puede engañar. Recuerde a Ananías y Zafira. ¿Recuerdan que quisieron engañar al Espíritu Santo? ¿Y qué fue lo que les sucedió? ¿Cómo terminaron? Muertos. Porque Pedro les dice, ¿por qué quisieron engañar al Espíritu Santo? Él conoce nuestros corazones, conoce lo que pensamos. No nos engañemos, como dice Gálatas. El Señor Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Entonces Él conocía esa tristeza, Él conoce lo que estamos pasando, aún sin ni siquiera abrir la boca a ellos, Él ya sabía lo que estaba pasando en ese momento por su cabeza y por su corazón. Entonces esa tristeza de pronto se le reflejó en los rostros de los discípulos, pero esa tristeza reflejada en los discípulos hoy en día es una constante en la vida del cristiano. Cada día vivimos más tristes, ¿verdad? Aleluya, Cristo murió por nosotros. Señor, la honra es para Dios. Vivimos cada día más desalentados, más desanimados. No cantamos, no oramos, no leemos la Biblia. ¿Dónde está el gozo de la salvación? Yo entiendo que a veces muchas culturas hacen que seamos fríos, frívolos, que no expresemos emociones. Pero ¿acaso el Señor no es digno de que expresemos toda nuestra emoción? Que de vez en cuando seamos como los carismáticos, como los pentecostales, y le demos todo, porque Él exige de nosotros un amor integral. Es decir, Él dice que le amemos con el corazón, con el alma, con la mente y aún con nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas incluyen nuestra voz, nuestro ánimo, nuestra forma de ser, de expresarnos. ¿Acaso Él no merece eso? ¿Acaso Él no murió por nosotros? ¿Acaso Él no lo dio todo? Porque ni aun el Padre eximió a su Hijo del castigo a favor nuestro, dice la Escritura en Romanos. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo. No se guardó nada, lo dio todo por nosotros y nosotros quedamos. Como dice el himno, el Señor dio todo por nosotros, quedamos nosotros, nos quedamos cortos. Entonces, a veces no podemos ni con el día a día. Vamos a Josué 7:7, porque a veces vienen momentos de tristeza, como los momentos que vivieron los discípulos en ese momento. Nos llenamos de tristeza porque nos dejamos llenar de todas esas preocupaciones, ¿verdad?, que vienen o que están en la vida, aún por lo que puede llegar a pasar y no ha pasado. Pero en este caso la tristeza de ellos muy seguramente era por lo que les iba a suceder en el nombre de Cristo. Josué 7:7 dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Josué 7:7, la voz de 3, 1, 2, 3. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro del Jordán. Está la queja de Josué
por tantas cosas que les están aconteciendo, ¿verdad? Cosas malas. Pero siempre el ser humano le echa la culpa a Dios de las cosas malas que le están pasando, o le echan la culpa a otra persona, pero nunca nos miramos en el interior y decimos, es que es mi culpa, es que es mi corazón pecador. ¿Por qué estoy así? Claro, es que yo no he vuelto ni siquiera a leer la Biblia, no oro, voy a la iglesia, pero puede que vaya, pero estoy ausente, estoy en presente de cuerpo, pero ausente de mente, voy por ir, no voy a los estudios bíblicos, no llego temprano. Entonces, todavía se pregunta por qué está así. Ojalá nos hubiéramos quedado allá, ojalá, Señor. En repetidas ocasiones pensamos que el Señor se ha alejado de nosotros y nos ha entregado a nuestra suerte en manos del enemigo. Pensamos que estamos solos en medio del desierto para ser destruidos. Pero es que no es el Señor que se aleja, es usted el que se aleja, es usted solito. Pero lo que se nos olvida es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora en nosotros. Lo que sucede es que con nuestra actitud y con nuestro pecado contristamos al Espíritu Santo, lo apagamos, lo menguamos. O a veces tomamos frases prestadas como la de Job, que ya lo leyó nuestro hermano Pablo cuando inicia en Job 10:1. Dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. A veces nos sentimos amargados y decimos estamos hastiados, es decir, estamos hasta aquí con los problemas, estamos hasta aquí con mi vida, estoy hasta aquí con mis hijos, estoy hasta aquí con mi jefe, estoy hasta aquí con mi esposa, estoy hasta aquí con mi esposo. ¿Por qué? Y como Job, porque Job dice, bueno, estoy hastiado de mi vida, está mi alma hastiada de mi vida, estoy cansado de todo lo que me estaba sucediendo. Y él puede decir, bueno, yo tengo licencia, tengo razón en quejarme por todo lo malo que me ha pasado. Y ustedes saben, yo creo que ustedes han sido muy juiciosos y han leído la historia de Job. No hay un hombre más atribulado, aparte de Cristo, que Job. Se le mueren todas, era un hombre muy rico, pierde todo. Una familia muy hermosa, pierde la familia. La esposa también le dice cosas malas. Su salud también se ve afectada. Es decir, Job refleja en el hombre, en el ser humano, todo lo que un hombre debiese tener, entre comillas, y lo pierde. Es decir, ¿qué es lo que un hombre más precia en esta vida? O aprecia, perdón, la salud, el dinero, la familia, ¿verdad? Eso es como lo que más, o por lo que más perseguimos. Y él perdió eso, él perdió la familia, él perdió el dinero y perdió su salud, porque le dio una enfermedad muy terrible en la piel. Perdió esas tres cosas. Entonces, él al haberle pasado eso, él dice, bueno, yo tengo derecho a quejarme, pero mentiras, nosotros no tenemos derecho a quejarnos. Ni siquiera Job con todo lo que le había sucedido, todo lo que le había acontecido. Nosotros aún, yo creo que nosotros no hemos sufrido ni la mitad de lo que ha sufrido Job, y aún así nos quejamos. Aún así le echamos, como dicen en el llano, le echamos el pato al otro, le echamos la culpa al otro, o le echamos la culpa a Dios. Y nos hastiamos de vivir, nos cansamos de estar con vida, nos llenamos de amargura y enojo supuestamente con justa causa, pero no es así. A veces somos tan soberbios y altivos contra Dios que nos quejamos en contra de la voluntad de Dios. Mire, mis hermanos, a veces ese problema, eso tan difícil que usted está sucediendo, ese tramo tan difícil que usted está pasando, es voluntad de Dios, porque Dios toma su pecado, ¿verdad? Y al final lo vuelve algo bueno para usted, y a veces usted se está quejando de eso. Es decir, usted se está quejando en contra de la voluntad de Dios, usted se está quejando de algo bueno que Dios está haciendo para usted, porque si usted comprende Romanos 8:28, que se lo he repetido hasta la saciedad,
que a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, son elegidos. Es decir, si usted es un llamado, si usted es un elegido, sabe que esa situación que ha sido por culpa suya, Dios la transformará en algo bueno, en una bendición. Y entonces cuando nos quejamos de ese problema, nos estamos aún quejando de una bendición que Dios va a traer a nuestra vida. Ayer estaba viendo una película con mis hijos y es acerca de un chef, de un cocinero muy importante, de un restaurante muy fino. Y a este hombre, por circunstancias, lo sacan corriendo de ese restaurante, es decir, lo echan. Y claro, él se siente muy mal. ¿Cómo así? No, ¿yo qué voy a hacer? Yo necesito un nuevo trabajo, Y la esposa le da una idea, venga, ¿por qué no pone un carrito de esos de venta ambulante y usted mismo es su jefe y usted mismo? Y él decía al principio que no. Bueno, al final él lo hace. Él pone su negocio, es exitoso, y lo más importante que yo vi en la película es que como él era separado de la esposa, de la que le da el consejo, él al final tiene una mejor relación con el hijo, porque él tenía un hijo, pero a causa de la separación, la relación con el hijo se había resquebrajado o no era muy buena, pero él, al tener ese puesto, ese negocio con este carro, hace que la relación con el hijo se vea más fortalecida y hace que tenga una muy buena relación con él, es decir, se arregla esa relación. Y al final también se arregla la relación con la esposa y al final se reencuentran y al final otra vez retoman su hogar que habían resquebrajado. Es decir, otra vez se juntan y otra vez vuelve a ser su matrimonio y otra vez vuelve a ser un hogar unido. Entonces, aún en la vida del que no es creyente, la gracia común de Dios actuando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a ese despido, algo que parecía muy malo y que él incluso se quejó de eso, al final fue algo bueno, porque al final otra vez terminó con la esposa unido y con su hijo unido. Es decir, así también nosotros, mis hermanos, nos pasan y nos suceden cosas malas y a veces nos quejamos en contra de esas cosas malas, pero al final viene algo bueno. Si usted realmente cree en el Señor y tiene consigo o tiene aquí en mente Romanos 8:28. A veces somos altivos y creemos que podemos quejarnos contra Dios. Vamos a Salmos 22:6. Pero es que a veces nos olvidamos de la condición en la que estamos. Nos olvidamos de Dios, de dónde nos ha sacado y para qué nos ha sacado Dios de donde estábamos. Porque recuerden que el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, ¿qué era lo que le decía a Faraón? Moisés: deja ir a mi pueblo al desierto, ¿para qué? Para que me adore. Si el Señor lo ha sacado a usted del mundo, si el Señor lo ha sacado de su pecado, si el Señor lo ha sacado de la esclavitud del pecado, es para que le adore, no para que haga otras cosas. Es para eso. Salmos 22:6. Miren lo que dice. Y estos, menos mal mi esposa no está aquí porque ella le tiene pavor a estos bichos. Dice, Salmos 22:6, dice: mas yo soy ¿qué? Gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Oprobio es como un insulto, y despreciado del pueblo. Es decir, mire cómo se consideraba él, como un gusano, ¿verdad? Ahora, no es que nos sintamos como gusanos y nos por debajemos, no, pero fíjese usted en la condición que está. Usted es una criatura y Dios es el creador. Usted no puede, como el barro al alfarero, no puede decirle cómo lo debe hacer. Acá en Baupés se trabaja harto la artesanía, ¿verdad? He visto que hacen pocillos, jarrones, hornos. Usted se imagina un horno hablándole a la persona que lo está haciendo: hey, no me hagas así, así no, yo quiero que me hagas más grande, yo quiero que me hagas más delgado. No, ¿cierto? Es como si nosotros también le dijéramos al Señor: Señor, por aquí no me gusta lo que estás haciendo con mi vida, no me gusta la prueba a la cual me estás sometiendo, no, Señor. ¿Me entienden? Es algo, y suena chistoso, ¿verdad? Suena como para que nosotros nos riamos, pero es verdad.
Así de graciosas son nuestras quejas contra el Señor. No tenemos derecho, no somos nada. Y Job más adelante se da cuenta de eso. Les recomiendo que lean el libro de Job. Entonces, se nos olvida el lamentable estado en el que estamos y que el Señor nos ha sacado de allí. Pero ha sido culpa de nosotros. Pero preferimos librarnos de nuestras culpas, echando nuestra culpabilidad sobre otros. Mis hermanos, si pecamos es por culpa nuestra, no ha sido por falta de consejo. Ahí está el consejo de Dios, lea la Biblia. ¿Cuántos sermones son al año? Más o menos 50 sermones, 50 estudios. Y me imagino los discipulados que hay en su casa, es decir, aquel que menos lleva en la iglesia lleva como 5 o 6 años. Ahí está la escritura de Dios, que le dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. O de pronto necesita un policía al lado para que no, o necesita al mismo Cristo al lado para que no peque. Porque tiene el Espíritu Santo. Si usted es creyente, tiene el Espíritu Santo. O de pronto necesita el consejo de un gran sabio. Necesita al pastor Leonel para que le dé un consejo. De pronto le da un mejor consejo que el mío. Porque es que al final el consejo no es del que da el consejo, es la escritura. Si yo le leo a usted un versículo y se lo viene acá a leer John MacArthur, o R.C. Sproul, o John Piper, o todos estos sabios, están leyendo la misma escritura. Claro, Dios los ha hecho a ellos unos hombres de Dios con ciertas habilidades, pero es la misma Biblia. Ahí está el consejo de Dios. Porque aún si tuviéramos al mismo Cristo al lado de nosotros, también pecaríamos. Ellos estaban tristes y tenían al mismo Cristo al lado de ellos, porque Pedro negó 3 veces al Señor. Moisés vio cara a cara a Dios y también pecó. Entonces, ¿no será que es nuestro corazón entenebrecido? ¿O es que hace falta una persona especial para que nos dé cierto consejo y así lo podamos seguir? ¿Acaso el consejo de un anciano, el consejo de su padre, el consejo de un hermano basado en la escritura no es lo mismo? Necesitamos a alguien especial. Ningún pastor es especial. Yo no soy especial. Simplemente Dios me ha dado ciertos dones y talentos y los ha puesto al servicio de la iglesia. La culpa es mía, que no leo la Biblia, no oro, no tomo su consejo y lo practico. Somos nosotros los del problema. Es el pecado que habita en mí que hace que me canse de vivir y me hace que sea incluso descarado y empiezo a decir cosas incoherentes o a culpar a otros o a culpar a Dios. Y mi vida es una vida de tristeza. San Juan 16:7, por favor, ya vamos a terminar. San Juan 16:7. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. San Juan 16:7 dice la voz de 3, 1, 2 y 3. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. A mí me encanta y estuve analizando este verso y me gusta porque dice, les conviene que yo me vaya. ¿Qué le conviene a usted? A veces nos convienen, como lo decía anteriormente, nos convienen muchas cosas y el Señor sabe qué es lo bueno para nosotros y el Señor sabe qué es lo que nos conviene y a veces nosotros creemos que es lo que nos conviene. Es como si un niño de 10 años, de 5 años, supiera qué es lo que le conviene. Claro que no sabe qué es lo que le conviene. Aún adolescentes inmaduros de 15, 16, 17, 18 años que piensan qué es lo que les conviene, pero no saben qué es lo que le conviene. Porque ustedes pueden ver la vida de ellos y dicen, eso no le convenía y pensó que le convenía. La única conveniencia nuestra está en la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber qué es lo que le conviene en su vida? ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Lea la Biblia. Lea la Biblia y no saque pensamientos o no saque conclusiones
a través de sus emociones o a través de lo que usted piensa o a través de lo inteligente que es. Porque es que yo tengo 15, 12 años y soy muy inteligente. Yo ya sé qué es lo que quiero para mi vida. Yo ya sé qué es lo bueno. Yo ya sé qué es lo que me conviene. Mentira. Ni aún nosotros que somos adultos y hemos pasado por muchas situaciones, a veces en ocasiones no sabemos qué es lo que nos conviene. Y por eso el Espíritu Santo ora por nosotros, porque Él sí sabe qué nos conviene, porque nosotros no sabemos cómo orar y cómo orar. Pero Él sabía qué les convenía a ellos. Ellos no lo comprenderían en ese momento. En ese momento ellos no lo sabían. En ese momento ellos no dimensionaban qué era lo que les estaba diciendo. Porque ellos trastornarían el mundo con el poder explosivo del Espíritu Santo, morando en medio de ellos y siendo la palabra, la dinamita con que ellos lo harían. Ellos no sabían todavía eso. Ellos no sabían todavía qué era lo que les convenía. Él, Jesucristo, les dice que es mejor que Él se aleje físicamente de ellos, pues físicamente el Señor no iba a estar con ellos en todo momento, porque Él siendo físico, Él no puede ser omnipresente. Pero cuando viniese el Espíritu Santo, Él sí estaría con ellos en todo momento, en toda ocasión, en toda situación. En la situación que ellos estuviesen, fuese mala o fuese buena, Él estaría con ellos. Él estuvo allá cuando apedrearon a Pablo, cuando le cortaron la cabeza, según la historia. Él estuvo allá cuando encerraron a Jacobo y a Pedro, cuando los cogían a latigazos, cuando Esteban fue apedreado. Él estaba allá. Uy, pero qué destino tan difícil. ¿No es que es ser bueno ser cristiano? Ese es el destino que les esperó, pero el destino final era un destino mayor, y es ahí donde nosotros perdemos el foco, es ahí donde nosotros perdemos la vista. El final de nosotros va a ser glorioso, va a ser mucho mejor. No ponga su mirada en las cosas de este mundo. Él sí sabe qué es lo que nos conviene. Ese mismo consolador, ese mismo ayudador está con nosotros, en nosotros, y es la obra del Espíritu Santo, la obra santificadora, la que lleva nuestras vidas hacia el cielo. Mis hermanos, no sabemos qué nos conviene. Como les decía, menos más que el Espíritu Santo sí sabe qué nos conviene. No lo busquen, dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles espiritualmente. Pero gracias al poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, no sabemos qué es lo que nos conviene. Él sí, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor es reiterativo diciendo que era necesario su partida, pues sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no existiría el poder que se necesita para resucitar a los muertos espirituales. San Juan 7, 37 y 39. Atrás, búsquenlo, yo se los leo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Recuerden, esto se sucedió en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva, viva, vida. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que habían ¿de qué? De recibir los creyentes. Los que creen reciben el Espíritu Santo y de ellos correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, porque Él estaba aún con ellos. Por eso les decía, les conviene que yo me vaya. Va a venir algo más grande. Nos conviene la prueba que estamos pasando. Va a venir algo más grande, va a venir más madurez, va a venir más entendimiento, va a venir más discernimiento y claro, el cielo. Se nos olvidan estas cosas. Mis hermanos, si el Señor no hubiera ascendido al cielo, no seríamos lugar de habitación del mismo Espíritu Santo, el mismo Dios en nosotros. San Juan 14, 16 al 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si el Señor no se hubiera ido, no podríamos enseñar ni ser enseñados en la palabra, pues no seríamos iluminados y llevados a toda verdad, así como lo fueron ellos. Ellos fueron iluminados y fueron llevados a toda verdad, y lo hemos reflejado en la palabra. Y claro, esa palabra era para ellos en ese momento, pero también es para nosotros, porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender las verdades del Evangelio. Y claro, Dios pone hombres en nuestras vidas también para que nos enseñen, para que asimismo nosotros también enseñemos a otros, a nuestros hijos primeramente, a nuestras esposas primeramente. Así como los apóstoles y discípulos fueron iluminados para escribir las santas escrituras, así lo somos nosotros para poder entenderlas. No para escribirlas porque ya están escritas, ni para inventarnos nada nuevo. Es que me llegó iluminación del Espíritu Santo y me dio una revelación. No, ya está. ¿No le basta con lo que está escrito? No le basta. Ya lo estudió todo, ya lo sabe todo. ¿Ya descubrió las profundidades y las riquezas del Evangelio? No lo creo. En San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Eso era para ellos, porque a través del Espíritu Santo, como les dije anteriormente, ellos escribirían la Biblia. Mis hermanos, para terminar, sin el poder del Espíritu Santo en nosotros no seríamos como nada, no habría nada. Solo seríamos vasijas vacías. No sabemos ni imaginamos el poder tan grande que habita en nosotros, en la vida del cristiano. Se nos olvida, lo desconocemos o no reconocemos la obra del Espíritu Santo en nosotros y a favor de nosotros. Ese es el consuelo del creyente. Ese es el consuelo que debe haber en la vida nuestra, porque es el Consolador el que está en nosotros. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, y a veces nos entristecemos o nos confundimos, nos desanimamos, tal cual estaban los discípulos. Pero si no quitamos la vista de las Escrituras, si estamos velando y orando, seguramente viviremos con los ojos más abiertos y el discernimiento, como dice la palabra, porque la Escritura nos ayuda a discernir los pensamientos. Y el discernimiento nos ayudará a comprender que lo que parece malo a nuestros ojos, en realidad es una gran bendición para nuestras vidas. El solo hecho de que el Espíritu Santo esté con nosotros por el resto de nuestra existencia, ya es mucha garantía de lo que será y vendrá. Amén. Vamos a orar.